Para arrancar a tiempo, antes de iniciar, me gustaría que pudieran ver un video para que puedan ver qué es lo que es Worky. Entonces, adelante, si quieren arrancamos con Worky. Somos Worky, empresa líder en recursos humanos y nómina. Construimos un sistema que automatiza los procesos clave de la gestión de recursos humanos, haciéndolos más eficientes. Con Worky, todo lo que necesitas está en un mismo lugar. Gestiona tu directorio, incidencias, solicitudes, turnos y asistencias, y mucho más. Además, toda esta información la integramos con nuestro sistema de Worky Nómina, que genera tus cálculos en automático sin diferencias ni errores. Nuestra misión es clara: otorgar a las empresas las herramientas necesarias para crear lugares de trabajo productivos y a la vanguardia, para impulsar su rendimiento e incentivar una cultura laboral excepcional. Nuestro impacto es evidente. Hemos aumentado el tiempo de permanencia de los trabajadores en las empresas hasta un 95%, lo que a su vez ha disminuido significativamente el costo debido a la rotación. Estamos tan seguros de nuestra calidad y precisión que somos el único sistema integral de recursos humanos y nómina que te ofrece garantía cero multas. Nos distingue nuestro gran servicio al cliente. Nuestro equipo de expertos se mantiene en constante comunicación con nuestros clientes, entendiendo de primera mano los desafíos que enfrentan las empresas mexicanas día a día. No solo ofrecemos soluciones, ofrecemos un compromiso. Lo que hacemos, lo hacemos con precisión. Somos Worky. Automatizamos recursos humanos. Generamos bienestar para ti y tus trabajadores. Súper, pues ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a nuestra masterclass sobre cultura de alto desempeño en empresas. Es un placer tenerlos aquí. Hoy aprenderemos de la experiencia y liderazgo de dos grandes referentes en la materia, enfocadas en potenciar el talento y rendimiento de las organizaciones. Y gracias por acompañarnos y por invertir en su desarrollo. Ahora sí que vamos a comenzar. Les voy a contar un poquito sobre Maya Dadu y sobre Isa Martínez, que están aquí con nosotros y con las que vamos a platicar y aprender, ¿va? Hoy en día, Isabel Martínez, conocida como Isa, está como People Director en Vemo, ¿va? Justo Isa impulsa el talento en el entorno dinámico y estratégico, y su enfoque innovador ha transformado el área de People en un socio clave para el negocio, alineando talento, datos y estrategia. También Isa es profesora en ISDI, coach ejecutiva y estudiante de psicología, combinando su visión estratégica con un enfoque humano. Gracias, Isa, por estar con nosotros. Y les Feliz, feliz. cuento, nosotros más felices de poder aprender más contigo. Y les cuento sobre Maya. Maya es CEO de Worky, ¿va? Con una trayectoria marcada por la transformación digital y la innovación. Maya se ha consolidado en la referente en el ecosistema emprendedor y de recursos humanos en México. Su compromiso con el desarrollo del país también se refleja en su participación con el Consejo Directivo de México Unido contra la Delincuencia. Entonces, Maya, Isa, encantado de ya poder iniciar esta conversación sobre el alto desempeño en empresas. Y si quieren, arrancamos con una pregunta que tengo para ustedes, que es, ¿qué es cultura organizacional de alto desempeño? ¿Quieres arrancar tu Maya? Ya que No, trae la bienvenida, cabeza de Worky. invitada. Te Bueno, dejo, Isa. lo primero que diría es, y van a decir que voy a parecer merolico en esta sesión, pero creo que depende cómo lo define cada quien y para cada empresa que es, ¿no? Nosotros hoy en Vemo, que estamos en un momento de escala muy importante, lo que buscamos y necesitamos para seguir aprovechando nuestro First Movers Advantage es llegar rápido, pero llegar bien. Entonces, nosotros definimos nuestra cultura de alto rendimiento como tener claro a dónde vamos, podernos mover rápido y trabajar como un solo equipo. Y esto se traduce no solo en correr sin parar ni trabajar sin descanso, sino tener foco, ¿no? Cuidando detalles, tomando decisiones rápidas y ayudándonos entre todos y aprendiendo de cada día. O sea, así es como lo definiría yo en el entorno actual de Vemo, por nuestro momento como negocio. Creo que hay cosas ya más generales que pueden aplicar para cualquiera, que ahorita platicaremos de ello, Maya, pero ¿tú qué opinas? Yo opino en algo muy parecido, Isa. Para mí, una cultura de alto rendimiento, y van a decir, es una cultura que tiene objetivos grandes, que tiene una visión, que tiene metas claras y que dentro de estas metas cada quien sabe cuál es su responsabilidad y cómo está contribuyendo hacia este objetivo a largo plazo. Naturalmente, muchos de los colaboradores son autónomos
en su mayoría, otros son dependientes, pero creo que en una cultura de alto desempeño, que no es para todos, ¿no? Hay procesos de retroalimentación constante y la retroalimentación forma parte del ADN de la organización. Si estás haciendo algo y alguien te dice, oye, a ver, creo que esto se puede mejorar. Oye, si acabas de hacer una presentación, oye, ¿por qué no pensamos en agregarle esto o cambiarle? Entonces, creo que es constantemente presentar y recibir la retroalimentación y estar un poquito incómodo o incómoda, porque nunca lo vas a llegar al 100, ¿no? Pero tampoco Claro. se busca esa perfección, sino que se busca mucha eficiencia de tiempo. Oye, Maya, me encanta esto que dices porque, o sea, al final coincido contigo absolutamente, ¿no? Mientras más retroalimentación y una cultura de enfoque hacia un mismo objetivo constante, las cosas no se toman personal, uno sabe que va a un objetivo común, etcétera, pero para eso es necesaria construir una seguridad psicológica, ¿no? ¿Cómo desde tu visión has visto que las empresas suelen hacerlo, sobre todo con equipos operativos, ¿no? Yo ahorita te platico de este lado, pero creo que la construcción de la seguridad psicológica probablemente es de los mayores retos dentro de la construcción de culturas de alto desempeño. A ver, creo que por una parte, retroalimentación no significa regaño, ¿no? Y yo creo que retroalimentación también es o sea, viene aliado a la apreciación. Oye, yo tengo aprecio por lo que estás haciendo. Creo que lo que te voy a decir va a ayudar a hacerlo todavía mejor. También hay un incentivo de reconocimiento y recompensa. Isa, muchísimas gracias por darme esta retroalimentación. Con lo que me ayudaste, mira los resultados que logramos entregar. Oye, Sofía, muchas gracias por el apoyo que me brindaste ayer cuando necesitaba contestar esta duda. Con base a eso, pudimos lograr tener un excelente webinar hoy al que se conectaron 38 personas. Aunado a eso, te diría que si es una cultura de alto rendimiento, también hay un foco muy fuerte en el desarrollo profesional. Es una empresa que sí tiene que estar apostando e invirtiendo hacia la capacitación de los colaboradores para que tanto puedan adquirir nuevas habilidades como se mantengan al día con aspectos que los ayude a ser mucho más eficientes y así empezar a despegarse del promedio de la industria. Y como decías, que Vemo tiene ahorita el First Movers Advantage, claro, y aparte entonces en eso hay que seguir innovando porque no te puedes quedar atrás. Entonces me imagino que tú, Isa, como líder del equipo de RH, estás también con un enfoque muy fuerte a ver, tu propio liderazgo, cómo lo vas haciendo de alto rendimiento. Y esto es algo que creo que pesa mucho, porque por una parte podemos hablar de colaboradores y que son contribuidores individuales, pero cuando tienes a los managers, tienes a los directores, a los del equipo del C-Suite, su liderazgo tiene que ser fuertísimo y ellos también tienen que estar recibiendo este tipo de retroalimentación. Sí, mira, ahí algo que sumaría a lo que dices, coincido completamente, es primero entender nuevamente en qué momento estamos y qué necesitamos para llegar, ¿no? Entonces, conectando los puntos que dijiste. Primero, el norte, ¿no? ¿Cuál es nuestro North Star como organización a largo plazo? ¿Y cuáles son esos hitos que tenemos que cumplir como empresa para poder llegar a eso, ¿no? Y eso se puede reflejar en términos de OKRs, de Ujú. KPIs, o sea, de la metodología que le funcione a cada empresa, porque al final no hay un one size fits all. Sí hay metodologías que todos podemos adquirir, ¿no? Y buscar el cascadeo, pero cada empresa está conformada por personalidades, experiencias y situaciones y contextos diferentes. Entonces, por ejemplo, en el caso de Vemo, y voy a usar varias veces este ejemplo porque creo que somos un bicho interesante a observar. Entre Tenemos, empresa de tecnología, empresa de energía, empresa de no, mira, de transporte. hecho desde ahí, o sea, ¿cómo nos definimos? Nosotros somos una empresa de movilidad, ¿no? Que se apalanca y se habilita de la tecnología para poder realmente crear este cambio en nuestro ecosistema de movilidad y tener un aire más limpio, etcétera, ¿no? Tenemos 4 líneas de negocio, pero independientemente de eso, nuestras poblaciones son muy diversas
O sea, no lo puedo dividir nada más, por ejemplo, el equipo de HQ Staff y el equipo operativo. No, tenemos dentro de las subcategorías muchas subcategorías Ujú, que requieren justamente de un establecimiento de nortes de manera distinta. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Imaginemos al pool de drivers que tenemos en Vemo Conduce. Son alrededor de 1,700 drivers que están día a día en las calles de la ciudad operando nuestros coches para brindar el mejor servicio a la gente que pide un Uber, ¿no? ujú. Y le llega un Vemo. Entonces, para esa población particular, tenemos que ser muy precisos en cuáles son nuestras expectativas en el día a día en términos de comportamiento y de métricas claras, entendibles, que al mismo tiempo nos generan una responsabilidad de nosotros ser igual de claros y entendibles con la retribución que van a tener, como tú dices, el reconocimiento. Entonces, si tú llegas a tiempo, llegas a esta categoría en Uber, te califican de esta manera y tal, entonces eres elegible a subir a esta banda. Claro, Semana a semana estamos actualizando y estamos dándoles retroalimentación de por qué se mantuvieron, subieron o bajaron de banda para que ellos tengan este conocimiento. Algo que acabamos de implementar, por ejemplo, se llama Tu Voz al Volante, que es un newsletter mensual que reconoce a aquellos que destacaron en cada hub, ujú, etcétera. Pero bueno, esta es una población, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago para yo tener una cultura de alto rendimiento en drivers de Vemo Conduce? That's a story, pero va muy alineado a setear objetivos claros, entendibles y aterrizables a la naturaleza del rol, ten una buena trazabilidad, dependiendo también el tipo de rol y momento, si tiene que ser diaria, semanal, bisemanal, mensual, etcétera. Y ten claro cómo vas a hacer la bajada de los procesos, porque una vez que documentas procesos cuando vas arrancando, como probablemente muchos, el dejarlos en papel no te garantiza ni que se cumplan ni que se claro. auditen, ¿no? Entonces ahí viene la capacitación. ¿Cómo capacitas a escala a poblaciones tan amplias que no están concentradas en un mismo lugar? Bueno, pues entonces hay que ser creativos, ¿no? Ver, ok, si pasan 9 horas al día manejando con los ojos abiertos, no les voy a hacer un curso de 2 horas, Ujú. ¿no? Quizás sea un audio learning para que vayan constantemente aprendiendo del nuevo tal. Entonces, mucha creatividad de ese lado. Luego tienes equipo operativo en el taller, ¿no? Esos son otros perfiles mecánicos, ingenieros eléctricos, etcétera, que vienen muchos de ellos de aprender en campo y de ir creando sus propios hábitos y lo que les funciona. ¿Cómo creas una cultura de alto rendimiento ahí? Ahí el enfoque es mucho más de cohesión. ¿Cómo hacemos que el engranaje funcione perfecto? Igual, ¿cuál es nuestro North Star macro? ¿Cuál es el de este equipo? Y vamos metiendo, ¿no? Quizá KPIs más operacionales que impulsen ese engranaje. Y bueno, así me podría seguir con promotores del arrendamiento, con tal. Entonces, Oye, esto te lo digo Isa, como entendiendo que creo que hay un marco, que es el que dijiste, pero la adaptación va muy depende a población, situación y contexto. claro. Y, a ver, tú estás como Head of People. ¿Ay? Ujú. Creo que muchos de los asistentes al webinar están en posiciones similares, directores de recursos humanos, profesionistas de recursos humanos. Entras a esta nueva empresa, ves que no hay trazabilidad, ves que no hay objetivos. ¿Con quién trabajaste para setear estos objetivos? O sea, es mucha tecnología. ¿Y cómo pudiste crear los procesos para constantemente estar informándole al colaborador sobre su ranking? Uf, esta es una gran pregunta. Mi respuesta inmediata sería, busquen a Worky para que con su plataforma puedan llevar todo el traceability, sobre todo en términos operativos, porque ahí te dan KPIs inmediatos, ¿sabes? El tema de asistencias, etcétera. Pero mira, acá súper importante mencionar que sí, yo estoy liderando People en un macro, pero tengo un equipo increíble dentro de Vemo Conduce, que quizás sería el más complejo por la operación que tenemos. em, que hace mucho stakeholder work con otro tipo de áreas. Entonces, por ejemplo, para todo el tema de data y sistemas, nos apalancamos con business intelligence y con tecnología para lograr la conexión entre, no sé, la plataforma de Uber, la in-house que creamos para gestión de flotas, nuestro HREs, y con base en ello establecer justo esos KPIs entendiendo qué sí puede ser medible en el tiempo que nosotros como negocio necesitamos, ¿no? Ujú, Entonces, te diría que va por ahí. Por otro lado, creo que también depende mucho de ir midiendo, por ejemplo, tú decías, tener la retro constante de los colaboradores, encuestar.
oye, ¿tienes claros tus objetivos? ¿Sabes el para qué de tu día a día? ¿Sabes para qué se te pide que llegues a esta hora, para qué hagas esto, etcétera? Y con base también en esas respuestas nos permite ir haciendo los ajustes necesarios, entendiendo que, sobre todo o sea, creo que la cultura siempre está viva, o sea, no es imposible hace ratito en el pre-work que hablábamos, yo decía, una historia de éxito, bueno, es que está muy difícil decir que ya algo fue éxito, porque sigue en movimiento. Puede ser que una empresa de alto desempeño en un contexto particular haya funcionado con ciertas medidas y hoy ya no funcione, ¿no? Entonces, no sé, ahorita me viene a la mente, por ejemplo, cuando estaba yo en WeWork, que ha sido, creo, de las experiencias más enriquecedoras de mi vida, antes de estar en People, estaba yo en un área que se llamaba Community y nos tocaba operar los edificios de WeWork, es decir, éramos la cara a los miembros, a los clientes que tenían oficinas en el edificio. Toda, toda la metodología operativa estaba completamente bajada con auditorías todos los días llegábamos 15 minutos antes de abrir el edificio, teníamos un walkthrough, revisábamos el checklist, esto está, esto está, esto está, esto está, esto está. ¿Qué creen? Llegó la pandemia. Entonces, nosotros decíamos, sí, somos un super equipo de alto desempeño, vean nuestras métricas de churn, nuestro NPS es arriba de 70, estamos renovando tanto, tanto. Pero llegó la pandemia y ¿qué creen? O sea, obviamente la gente quería dejar la oficina, o sea, es lo primero que necesitaban ahorrar. Y nosotros no podíamos, pues, permitirlo desde un punto de vista de que nuestro objetivo era que la gente supiera que éramos más que una oficina. Entonces, todo eso tuvo que cambiar, Maya. Y creo que es esa capacidad de iterar, ¿no? Para reponer frente. Es como, ok, seguimos así este North Star, pero ¿qué creen? Ya cambió esto, 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 esto. Entonces, como tomando tu pregunta como norte, que es, ¿qué le recomendaría a la gente que va entrando, ¿no? A un lugar y que ve que está todo un poco desordenado y que no sabe por dónde empezar? Lo que yo te diría es, primero que nada, ir a entender el negocio, o sea, saber cómo estamos parados frente al negocio, en los resultados generales de la compañía, dónde están como esos silos organizacionales, o sea, dónde nos estamos quedando Ujú. cortos, está siendo un tema de costo operativo, está siendo un tema de timing, está siendo un tema tal. Conocer también un poco incluso la naturaleza del negocio, escuchar al cliente y con base en ello ir y replantear el establecimiento de objetivos y saber que no va a ser una perfección a la primera, va a haber que estar un periodo iterando. Nosotros vamos ahorita 6 meses a probar un nuevo modelo de desempeño, por ejemplo. Oye, Isa, y aquí me voy a meter un poquito, gracias igual o sea, por darnos como este panorama, pero me gustaría como que nos explicaran, ya sea tú, Maya, o las dos. Y luego creo que justo todas las métricas, objetivos, que sean claras, de estar como viviendo, creen que depende mucho, cae mucho sobre el área de RH, ¿no? O sea, aquí ustedes se apalancarían con, no sé, algún director, cómo lo estarían midiendo para que todo sea obviamente, uno, entendible para el área o justo para la línea de negocio, o dos, cómo lo manejarían de forma interna para que todos estuvieran bajo la misma línea y no haya como estas conversaciones de, sí quedó así, no quedó, lo movimos hace tiempo, no funciona, ¿qué es lo que recomiendan ustedes? Yo lo que recomendaría es, creo que los objetivos los pone el equipo de dirección y cada empresa tiene objetivos de crecimiento muy distintos. Puede ser que nosotros en Worky nos dupliquemos todos los años en ventas. Puede ser que vemos se triplique, porque esos son los objetivos que ponen los inversionistas. Hay empresas privadas o empresas familiares que por los años que tienen en existencia quieren crecer, todos queremos crecer más de la inflación, todos queremos crecer más de 10% anual. Y de ahí el espectro es muy grande. Entonces, naturalmente, creo que baja de dirección. Y ahí es cuando, desde mi perspectiva, RH, pero RH con todos los directores, directoras, tiene que llegar a trabajar si queremos que esto pase, ¿qué tiene que pasar en nuestra área? ¿Qué tenemos que cambiar de sistemas? ¿Qué tenemos que cambiar de protocolo? ¿Qué tenemos que cambiar de la maquinaria con la que estamos operando, el mismo equipo que está en la organización? Y de ahí y yo diría que son entre 7 y 10 objetivos que tiene todas las áreas. Creo que depende mucho de la metodología que se elija,
Pero todo esto se tiene que bajar porque cada colaborador dentro de un área tiene que tener al menos un objetivo que él o ella es responsable y tiene que contribuir hacia eso. Y una vez que se logra bajar, creo que el siguiente paso, Sophie, es comunicarlo. Y creo que en esta comunicación muchas veces lo que erramos es que se comunica una vez y se queda grabado en la mente de las personas. Y creo que todos decimos, porque naturalmente los que estamos aquí estamos trabajando sobre los objetivos y nosotros tenemos el documento de acceso, sabemos dónde está, lo estamos monitoreando, pero por supuesto que no. A la gente le tienes que repetir el objetivo constantemente. Y algo que nosotros hacemos en Worky es todos los meses en el Town Hall, donde convocamos a toda la empresa, están los 6 objetivos que tenemos y se revisa qué avance hemos tenido desde la última reunión con base a este objetivo. Y siempre está el número y toda la empresa tiene la presentación a la mano para poder consultarla. Pero estos son los objetivos generales y luego están los de las áreas. Y creo que los de las áreas naturalmente se tienen que estar revisando semanalmente, mensualmente y trimestralmente. Igual. Buenísimo. Pues mira, yo fíjate que estaba pensando cuál de estos dos ejemplos que tenía en la mente iba a compartir, porque uno va un poco como contrario a lo que acabas de platicar, que es un experimento, Ujú. y el otro es un modelo probado que así se generaba, ¿no? Y yo me atrevo a decir, y obviamente felicitar a todo el equipo de Ben and Frank que hizo esto posible. A mí solamente me tocó llegar a hacer un poco de mantenimiento, pero creo que contestando a la pregunta de Sophie, esta tiene que ser una bajada de liderazgo. O sea, si sale de People para decirle al mundo esto nos va a ordenar, la gente no lo compra. Entonces, los primeros que tienen que dar esa bajada son los CEOs, founders, líderes de negocio. Depende del tamaño de la organización, ¿no? Y un poco la iniciativa tiene que venir, aunque tú seas quien lo construya detrás, ¿no? Toda la metodología, el framework, la presentación, absolutamente todo, tus voceros principales tienen que ser aquellos que son los decision makers y tienen que tenerlo tan comprado que sean los primeros en estar realmente con un compromiso a mantenerlos por un periodo X de tiempo, ¿no? Entonces, si eres una empresa que está en una etapa de crecimiento sostenido y de pronto tiene un sprint de aceleración, quizá vale la pena setear objetivos trimestrales, ¿no? Si estás en un momento de empresa más de mantenimiento no sé, hasta incluso de optimización, entonces en una de esas vale la pena poner objetivos semestrales o anuales o puedes hacer un mix, ¿no? Entonces, em, yo creo que depende mucho de eso y por el experimento que ya dije, bueno, lo voy a platicar, que vamos a hacer nosotros es, por ejemplo, aquí hoy tenemos muchísimo dinamismo. Entonces es muy difícil sostener, o sea, tenemos muy claro a dónde queremos ir como objetivo cero, que así le llamamos, que es subir X% de EBITDA, justo lo que tú decías, ¿no? Depende de la organización. De ahí creamos dos tipos de objetivos. Unos son OKRs, que van ligados a líneas de negocio, y otros son North Stars, que somos para todos los equipos transversales. Los North Stars determinamos 7 categorías que sabemos impactan directamente a los OKRs, por ejemplo, cadena de suministro, gestión funcional, etcétera. Entonces, primero se hizo la revisión área por área de los OKRs, de cada línea de negocio. Esto lo lideró el equipo de Business Operations, que es como si tuvieras un área interna de PMO, ¿no? Internalizando y llevando todo en el macro. Entonces, People, aunque fuimos parte de la construcción del modelo con ellos, fungimos como participantes neutrales, por así decirlo, ¿no? Y como parte del mismo proyecto. Entonces se hizo esa bajada primero de OKRs, nos lo presentaron a áreas funcionales, con base en ello construimos los North Stars ligados y entonces así es como se logra ese amalgame, ¿no? De ahí, aquí viene lo que viene un poco raro a lo que tú, o sea, diferente o innovador, distinto, no sé si nos vaya a funcionar, en 6 meses me pueden volver a invitar y les cuento cómo nos fue. Em, Estamos eliminando la evaluación anual de desempeño y en lugar de eso, estamos implementando un sistema de pit stops trimestrales, en donde en cada trimestre vas a tener una calificación, ¿no? Que se va a sumar para, sobre todo,
algo que nos interesa a nosotros es medir la consistencia. O sea, no nos sirve de nada que alguien sea un super high performer un mes, luego baje, luego sube. No, lo que buscamos es que haya una cadencia y se mantenga en el tiempo para justamente poder ir a avanzar a un ritmo sostenido en todos los proyectos. Entonces, va a ser estos pit stops y al final del año se va a crear una evaluación de potencial. Vamos a meter otra como extra porque hay mucha gente ingresando y para que tengan la oportunidad. De ahí se hace la sumatoria de los pit stops y eso te da tu colocación a nivel performance en el Ninebox, ¿no? Como la suma de tus pit stops. Y el resto se mide con 7 dimensiones que establecimos nosotros que hacen sentido para Vemo, ¿no? O sea, no sé, ejemplo, influencia, resolución, definición y resolución de problemas, tal, que va más ligado hacia el potencial y con base en ello vamos a definir los ajustes salariales. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Estamos sacando el resultado individual y no estamos poniendo objetivos a nivel individual tan particulares, sino que estamos dejando la consecución y consistencia individual, que tenga como resultado un potencial ajuste en tu sueldo, o sea, tú terminas siendo un poco el owner de lo que termina cayendo fijo en tu bolsa y te vuelves elegible o no. Y los OKRs y los North Stars, junto con el objetivo cero, te van a pegar al bono. Entonces, ahí es, ojo, estamos probando. Ahora, si hablamos de equipos operativos, estos equipos operativos tienen KPIs muy particulares por subequipo y se les hace un pago mensual, ¿no? Y depende del equipo si es 80-20, pero lo que yo te diría es cómo ligas el reconocimiento, que fue con lo que empezaste, con el seteo de objetivos y cómo haces el match perfecto por tipo de rol. Isa, ¿y qué es un pit stop? Que dijiste, eliminamos las evaluaciones para que haya el pit stop, pero ¿quién decide tu calificación Tu ahí? líder. Tu Tu líder líder. junto contigo. O sea, tú haces una Te da autoevaluación una calificación. del O uno sea, al ya no 5. te... Ok, Del uno al 5 y son 4 preguntas. general. No, Ok, mira, son, ¿cómo te fue? Así, ¿cuál fue tu superito de este trimestre? ¿En qué tienes que ajustar tuercas? Perdón, es que todo ajá. ya lo hicimos en una narrativa muy automovilística. ¿En qué tienes que ajustar tuercas? En la visión macro de objetivos, ¿cuánto crees que avanzaste? Y es una categoría, una escala Likert sin número, o sea, es avancé a paso tortuga, me quedé sin batería, fui constante y tal, llegué a máxima velocidad y llegué en primer lugar. No me acuerdo bien la escala, ¿no? Pero entonces le pones esa categoría, pero el chiste, o sea, el objetivo de esto justo es construir una cultura de retroalimentación. Porque lo que queremos empujar es que todos los colaboradores, no importa cómo sea tu variable, tengan un pit stop, un freno, una pausa estratégica cada 3 meses para saber cómo voy y qué tengo que hacer distinto para ir mejor hacia adelante. Entonces Ujú. es un feedback y un feed forward constante cada trimestre. Entonces, al final, la calificación, el Likert, ¿no? O sea, lo que nos dice es más un tema de consistencia, porque no sé, imaginemos yo, Isa, ¿no? Me voy a calificar en este trimestre como una velocidad constante, ¿no? Que es un 3. Y entonces voy a ir contigo y tú vas a llegar conmigo a decirme, a ver, Isa, vamos a hacer tu pit stop. ¿En cuánto te pusiste? No, pues me puse en 3 por ABCD. ¿Tú qué opinas, Maya? Ujú. No, Isa, la verdad, mira, nos quedamos cortos en esto, en esto, en esto, en esto, y entonces en acuerdo común llegas al número final. Ok. Pero lo que Ah, obliga es un es a que haya acuerdo la común. conversación. Exactamente. Ojo, estamos probando. Puede ser que haya gente aquí en la audiencia que diga, ah, pobre tonta, ¿no? Se van a aprovechar y no va a haber acuerdos. Pero pues hay que probarlo. O sea, como que siento que para empezar a probar modelos distintos, hay que empezar por probar. Entonces ya les contaré cómo nos va. Y se llama pit stop, pues porque es un ajuste, una recalibración, ¿no? Era Claro. constante. Isa, ya, estás metiendo el tema del manager a la conversación. Cuéntanos, o sea, ¿cómo ves al supervisor no como jefe, sino como un coach? Y creo que a lo largo del tiempo has ido trabajando en empresas de distintos sectores y quizá Vemo es de las más operativas que tienes, en donde tienes un equipo de operaciones, ¿no? O sea, los conductores, mencionaste, son 1,600 colaboradores. ¿Quién es su jefe? O sea, ¿y qué rol juega el jefe aquí?
Esta es una súper pregunta. De hecho, por acá nos hacían preguntas. Creo que lo principal es, uno, diagnosticar, o sea, como generar un poco de self-awareness de dónde está parado cada quien. Y dos, igualito que lo pasado, dar un norte. ¿Quién es el líder o el jefe o el gestor Vemo? ¿O quién es el líder o el gestor o jefe de Worky? ¿Qué competencias esperamos que tenga? ¿Cómo esperamos que reaccione ante ciertas situaciones? Mientras más guía les demos, más podemos trabajar en entender qué tan alejados están del diagnóstico a esto. Ujú, Entonces, te voy a dar un ejemplo de qué hicimos justamente con Vemo Conduce. Hicimos un aterrizaje del líder de Vemo Conduce basado en nuestros valores. Entonces, de los valores, hicimos una bajada observable de competencias a campo y de ahí dijimos, ok, ¿qué de esto tiene que modelar el líder? No, pues esto. De ahí hicimos una rueda de la vida, aprovechando un poco como las metodologías de coaching. Y cada uno de los line managers y de hub managers vimos dónde estaban acomodados del 0 al 100 frente a esto. Y eso nos dio posibilidad de ver quiénes están fuertes en ciertas habilidades y quiénes tienen áreas ahí de oportunidad. Y de ahí creamos un train the trainer entre ellos, ¿no? O sea, para Ujú, poder fortalecerse y llegar a ese objetivo del líder demo que necesitamos en campo, dadas las situaciones que se presentan con los drivers todos los días. Entonces, te diría que eso y después, siento que es un poco romántico pensar en el líder coach, honestamente, o sea, entendiendo que al final ¿qué entendemos por coach? ¿No? O sea, como si nos vamos al coaching per se, pues sería certificar a todo el mundo como coach, ¿no? Pero si más bien a lo que queremos llegar es como al líder humano o al líder cercano o al líder que escucha y demás y que aplica estas habilidades que uno requiere en el coaching, que es escucha activa como número uno y número dos, la posibilidad de llevar a la persona a través de preguntas poderosas a establecer metas y que pueda lograr solo sus objetivos, ¿no? Entonces, creo que a lo que tenemos que pensar es qué tipo de liderazgo necesitamos en nuestras empresas, ¿no? En una ujú. de esas, por el momento, tipo de talento que estamos trayendo, etcétera, no sé. Vamos a volver a los conductores. Entran 600 al mes. De hecho, el mes pasado hubo récord y fueron 709. ¿Cómo le haces? O sea, imagínate poder llegar con cada uno, en cada hub, sentarte, escuchar, ¿cómo es que yo? No da, ¿no? Entonces, depende mucho de la operación, es cómo, a ver, cómo tomo este grupo de gente que está llegando para de manera rápida tenerlos activos, veamos si es alguien que va a funcionar y ya que avanza un poquito, sabemos que se va a quedar, bueno, a ver, vayamos conociendo a Maya, vayamos conociendo a Sof, vayamos conociendo a... Pero así de inmediato sería yo una mentirosa si digo, "No, como conocemos a cada uno de nuestros drivers que llegan, ¿no? Los vamos conociendo en el tiempo, porque si no sería Claro. imposible. Entonces, yo te diría que soy más bien lo que necesitamos construir son personas más conscientes. O sea, deja tu líder jefe, o sea, como Ujú. que el ser que está a cargo de un equipo, de la coordinación de varias personas, tenga claro que ahora ya no piensa por uno, piensa por dos o por tres o por cuatro o por cinco, ¿no? Y que cualquier cosa que haga, no haga, diga o no diga, va a generar un impacto en esas personas alrededor. Creo que es eso, como crear la conciencia de qué significa tener gente a cargo. Isa, y naturalmente, o sea, esto es un montón de chamba para el equipo de RH, ¿no? O sea, porque estás reclutando, estás asegurando del canal de comunicación, te estás ocupando del manager, el programa de Train the Trainers, lo que estabas comentando de este desarrollo y encima por otro lado tienes el pit stop y todos los resultados que van saliendo desde aquí. ¿Cómo has logrado que tu equipo de RH rinda cuentas? O sea, ¿a quién le rinde? ¿Qué es lo que muestra? ¿Cómo tienes y cómo has formado a tu equipo de RH sabiendo que tienes distintos negocios y cada negocio tiene sus necesidades específicas? Sí, pues mira, voy a tomar acá un poco lo que decía Abraham, porque esto coincido completamente con Abraham. Capacitación a los líderes y futuros líderes, antes de medirlos, retroalimentación de desempeño, y es un poco eso, ¿no? Y con esto que me preguntas, creo que se puede utilizar mucho la data para perfilar, ¿no? Como qué nos funciona y qué no nos funciona, ¿eh? O sea, como si tú tomas a un equipo, tomas toda la data, o sea, imaginemos una sucursal.
¿no? Pensando como cambiando un poco imaginemos en una sucursal o un almacén, ¿no? De X empresa de manufactura, que tiene varios. Entonces, para empezar, tú tienes muy claro cuál es el que rinde mejores resultados. Entonces, ya, felicidades, equipo, Creo que no te escuchamos. ¿Soy yo, Maya? Se nos fue el internet en Polanco y sé que Isa está muy cerca de mí, pero creo que ya estamos otra vez. No. O sea, ya te vemos, se ve como pausado, pero ya solo no te escuchamos. ¿Se nos congeló o se pausó? Yo Ahí creo que viene. ahorita se va a volver a conectar. Entre Buenísimo. que se conecta Isa, se me hace muy interesante y por eso le quiero preguntar, ¿qué es lo que presenta RH en las juntas de negocio? ¿Qué es lo que le presenta a los equipos de finanzas? ¿Qué es lo que le presenta a dirección general sobre qué consecuencias hubo sobre las actividades que hizo el trimestre anterior? Y puede ser a raíz de lo que hicimos, acortamos el tiempo de reclutamiento, duplicamos la generación de candidatos, duplicamos las vacantes eh, que logramos crear en la organización. Encima lanzamos estos talleres de capacitación. Estas son las consecuencias que tuvieron. Se Sí. promovieron a X número de personas con un aumento salarial de X%. Las liquidaciones nos costaron esto. Entonces, creo que es muy interesante continuar entendiendo esta rendición de cuentas, no solo a nivel quizá jefe de área que está presentando, pero también RH y cómo se comunica toda la empresa. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Creo que luego justo RH puede tener algunas métricas que hasta el negocio no puede llegar a comunicar o no lo comunica de manera correcta y nos quedamos solamente en que está haciendo, cubriendo su trabajo como tal. Entonces, no sé si ahorita vaya a regresar ya Isa Maya para continuar. Si quieres, continuamos, No, Sof. Seguramente está buenísimo. a unos minutos de conectarse otra vez. Perfecto. Oye, Maya, igual en lo que se conecta a Isa, ya nos estaba contando ya esta parte como de liderazgo, pero justo lo bajaron también como la parte de colaboradores, ¿no? O sea, aquí me gustaría que nos contaras un poquito cómo te aseguras también de esta parte de accountability, no todo depende del líder, ¿no? O sea, de cómo lo maneja, pero accountability por parte de los colaboradores, cómo lo hacen, cómo lo llegas a medir, cómo te das cuenta, ¿sabes? Cómo das como ese seguimiento tú con cada uno de ellos, al menos de tu equipo. Ya regreso, Isa. Perdón, se fue mi internet. Pero No te estuvo preocupes, perfecto porque estaba yo divagando porque se me perdió la pregunta y ya me acordé, así que fue el mejor Pasa rabbit nada. hole que puede existir. Pero te estaba interrumpiendo, ¿no? Tú estabas hablando. adelante, Isa, le seguimos O sea, contigo. ¿cómo alineas a un equipo de people? Yo lo que le Sí, digo al equipo es, tenemos que fungir como un mix entre un equipo de producto y un equipo de customer success, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Un equipo de customer success y o un equipo de producto tienen, lo primero que tienen en la mira para cada acción que toman es el customer journey. Ujú. Entonces, definiendo bien este customer journey, tienen muy claro cuáles son esos momentos críticos donde tienen que tocar a los clientes para lograr el objetivo común, que es renovarlos y o crecerlos, ¿no? O vender más cosas. Eso es en general lo que sucede. Y el equipo de producto generalmente está enfocado a máxima en la experiencia real que se tiene a través de las plataformas, a través de lo que sea que se desarrolle, ¿no? Pero está muy cerca del cliente. Entonces, mi perspectiva, que puede estar equivocada, y perdón, espero no ofender a nadie de los que están por acá, es que como área de recursos humanos o de people, hubo algún momento en la historia en donde se quedó todo muy enfrascado en esto es de people porque así se hace, porque así se ha hecho siempre, porque ya se hizo esta metodología, porque así se debe de hacer, sin darnos cuenta que cambió un poco el escenario detrás
Y entonces el único touch al colaborador era en el exit interview. El único búsqueda al colaborador es cuando trae sobre la mesa oye, ya me ofertaron en otro lado. ¿Y qué pasó con esa visión de producto y de customer success? ¿Sabes? ¿Por qué si estamos poniendo todo ese enfoque e inversión en mantener al cliente externo cuando nuestro negocio depende de la operación de personas? Entonces, ¿cómo le hago yo? Es justamente traer esta visión. No hay ninguna iniciativa de mi equipo que salga a flote si no hay un para qué aterrizado a quien lo va a vivir. ¿Para qué estoy haciendo este cambio? ¿Para qué voy a lanzar este newsletter? ¿Qué experiencia le va a generar a la gente? ¿De dónde viene eso? ¿Con qué data lo valido? ¿Con qué fact lo valido? Entonces, siempre todo tiene que venir con cara a la experiencia del cliente. Obviamente tenemos un marco que nos lo define la ley, básicamente, con toda la normatividad, pero fuera de eso, en realidad, podríamos estar construyendo gestiones de people a la medida del equipo que estás operando, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, nosotros hoy, por el momento en el que estamos, en donde todavía no hay procesos del todo establecidos, documentados en capacitaciones, etcétera, necesitamos un poco más de personas en cercanía a los equipos grandes, ¿no? A las masas que quizá no tienen tanto acceso a la tecnología, no son tan cercanos. Entonces, pues incluso hasta la conformación del equipo tiene que cambiar y se tiene que adaptar a esa necesidad. Ahora, puede ser que haya gente que aquí me diga, pues sí, Isa, muy fácil decirlo, pero ¿qué haces con tu presupuesto? Bueno, pues me hago corresponsable de mi presupuesto, reviso cuánto es mi presupuesto de G&A y digo, ok, si tengo estos perfiles super senior que me vendrían de lujo si tuviera ya planchados sistemas, procesos, etcétera, y que me permitieran manejar todo vía tickets para que estar a la mano de todo. Pues bien, pero esa no es mi realidad hoy. Entonces, ¿qué ajustes hago dentro de mi marco que es mi presupuesto? Entonces, lo que yo te diría, Maya, es ¿qué hago yo con mi equipo de people? Siempre valido que todo esté alineado a quien va a vivir la experiencia. La razón de ser del equipo de recursos humanos o desde la visión de Isabel es lograr construir entornos de trabajo donde cada quien pueda hacer su mejor versión para hacer su mejor posible esfuerzo para dar el mejor trabajo para el que se le contrató. Entonces, si uno, no entendemos quién es nuestra audiencia y metemos solo en buckets y categorizamos, ¿no? Por este tema de generaciones y honestamente, that's bullshit. O sea, tenemos la suficiente alcance tecnológico, incluso gratuito, para poder lanzar una encuesta, preguntarle a la gente qué le motiva, entendiendo que va a ser muy difícil personalizar la experiencia a cada persona, pero por lo menos permitirnos tomar decisiones con riesgos calculados, ¿no? Y decir, a ver, si aquí voy a hacer este cambio, probablemente a este grupo de gente que sí le parecía esta otra manera de hacerlo, le va a pegar. Pero venga, tomemos el riesgo calculado, ¿no? Entonces te diría que eso y la mentalidad de, pues así es, porque así siempre ha sido, para mí está prohibida y es un poco, vamos a regresar a lo mismo, setear el North Star. ¿Qué equipo queremos ser y qué necesitamos hacer para llegar ahí? Puede que haya gente que no esté de acuerdo con mi approach, ¿no? Pero esa es la manera en la que yo he encontrado que nos podemos convertir en un equipo real de people y en un habilitador de negocio y no solo estar al servicio de. Y de ese lado, Isa, creo que yo estoy súper de acuerdo. Creo que al final también hay que hacerlo como parte de, ¿no? O sea, o sea, como que todo esto en cuestión de analytics se llega a llevar recursos humanos, métricas. Hoy en día ya hay la forma de hacerlo. Entonces, más bien es como tenerlo vivo, como tú dices, día con día, para que uno también tomar como decisiones. Entonces, me encanta lo que dices y se nos pasó el tiempo súper rápido. Entonces, antes de terminar, me gustaría, aquí hay algunas preguntas de personas que se conectaron. Y hay una persona, perdónenme, que dice, creo que sobre la parte de evaluaciones, cómo lograr que el personal que gestione equipos se sume y asuma su rol en completar esas evaluaciones por cuartil y la anual. ¿Qué recomiendas para que se logre hacer esta pausa de evaluación sí o sí y no se vea como una tarea más, o sea, poco objetiva? Que lo usamos que la contestan súper rápido, ¿no? Solamente para que ya Sí. quede y listo. No, está buenísimo. Pues lo primero que yo haría es integrar esa actividad, así como si hubiera un nuevo deployment de proceso, lo que sea, al KPI del líder. Ni modo, o sea, al principio va un poco forzado, pero tiene que tener claro y tiene que estar en el entendido de que es algo que nos va a favorecer a todos. Si tú líder te tomas, no sé, 3 horas cada 3 meses para sentarte y tener esta calibración con cada persona, imagínate todo el tiempo que te vas a ahorrar en estar persiguiendo a la gente para que haga lo que tiene que hacer. O en estar poniendo sobre atención en lugar de ser estratégico
porque estás viendo, porque sientes que si no, no van a lograr operar. Eso te conviene a ti. Entonces, también, además del tema de los objetivos, lo que yo le diría, no sé si fue Abraham o alguien anónimo por ahí que puso, es que juguemos con la narrativa. O sea, al final, cuando haces un deployment de proceso, lo que tienes que pensar es qué es lo que quieres que logren y a ellos cómo les va a interesar. Entonces, les voy a dar un ejemplo de algo reciente que nos acaba de pasar como equipo y esto es algo dado de frente y no crean que me estoy yendo así de hablando mal de nosotros como equipo, ¿no? Pero hace poco detectamos y hicimos un análisis del costo en tiempo y el costo operativo de tener onboardings diarios, ¿no? En lugar de setear fechas establecidas de onboarding, sobre todo para equipo, staff operativo que no son drivers. Y entonces el equipo de Talent Management vino con una iniciativa de, si hacemos esta acotación, vamos a lograr ahorrar, tal, y la experiencia va a mejorar y vamos a lograr como equipo ser más eficientes. Y entonces yo le contesté, ¿no? Como te voy a dar una respuesta como líder de X área. A mí eso que me importa, ¿no? Entonces es como, venga, replantea. Ok, líder. Si acotamos la entrada de tus ingresos, en lugar de que puedas recibir, no sé, promotores todos los días, lo ponemos a 2 días, eso va a garantizar una experiencia homogénea de onboarding de toda la historia de la empresa y eso nos permite, como hipótesis, garantizar que la curva de aprendizaje de la persona va a ser de tanto, por lo cual los vas a tener ya, ¿cómo se dice? Generando o trayéndote el ROI en la mitad del tiempo. Ah, ok, bueno, hablemos de eso, ya me expliqué. Entonces, creo que depende mucho cómo construimos esas narrativas. Al final vamos a hacer exactamente lo mismo, pero tenemos desde este lado, desde el lado de people y desde el lado líderes, que aprender a hablar un poco en Inception, ¿no? O sea, como yo que sé que a Maya le interesa, tú lo sabes, o yo digo, la conoces más, pero si Maya ahorita está enfocada en un tema de generación de leads y tú quieres, ¿no? Meterle un nuevo variable al equipo de inbound, si la narrativa es que tu equipo de people se tarda mucho tiempo en hacer los cálculos para poder hacer el pago y por eso entonces en lugar de mensual se la vas a pagar trimestral y eso nos va a afectar en la contratación de nuevos BDRs para traer, claramente Maya va a decir, Sof, no, no hace sentido. Pero si le dices a Maya, ¿no? Como de, a ver, Maya, creemos que con esto vamos a generar esto y esto y esto va a ser más atractivo para los candidatos. Ok, now we're talking. ¿Ya me expliqué? Gracias, Maya. Exacto, exactamente. Por eso Worky es lo máximo y algún día lo lograré. Estrategia Gracias, para... Isa. Ajá, justo. Si quieres, igual lo para todos, pero Isa, ¿qué cursos podrías recomendar para poder desarrollar esta estrategia para operadores de paquetería? Aquí Esta hay, estrategia, hay, hay una historia chistosa. La primera vez, y Ben Frank fue uno de nuestros primeros clientes en Work, y creo que fue el cliente número 6. Todo el producto era muy sencillo, pero me acuerdo que cuando fuimos a su oficina, no me di cuenta de la estrategia que había de los operadores de paquetería. Era una locura la cantidad de paquetes que salían de la misma oficina, porque no había bodega y salían lentes y lentes listos para enviarse. Y sí, es un reto que empezamos a ver. Y de hecho, no solo lo vemos, bueno, lo vemos a lo largo de todos los clientes, la retención de equipos, de auxiliares de bodega es bajísima. Y si se fijan en el último estudio salarial que vimos, la discrepancia de los sueldos en auxiliares de bodega es gigante. Asciende a ser cerca de 300% lo que le estás pagando a uno versus lo que le estás pagando a otro. Y la rotación es prácticamente de 100% cada 6 meses. Entonces, gracias a quien hace esta pregunta y te la volteo a ti, Isa, cuando has estado en casos similares de roles con baja compensación y rotación muy alta, ¿cómo has hecho este desarrollo o esta capacitación para que estas personas tanto permanezcan en la empresa como vayan subiendo en la organización? uy, es una súper pregunta y acá, espero no me maten aquí, pero voy a hablar de otro gran partner que nos ha ayudado y que a mí el caso de éxito que me llevó a lograr implementarlo es
es una plataforma de gestión de salud integral que permite ingresar a los familiares y nos dimos cuenta que en este tipo de roles que con sueldos muy, o sea, dignos, pero honestamente muy bajos, ¿no? Que tienen una sensibilidad a flujo de efectivo muy alta y por eso se suele ir la gente, ¿no? Como de, oye, aquí en la bodega de al lado, oye, aquí en la paquetería de al lado me ofrecen 500 pesos más, tal más, es entender justo cómo están conformadas las familias, en su mayoría, y poder darles apoyos de cosas en las que por los montos que están generando y el tipo y conformación de familias en los demográficos del general, con esos montos no van a lograr cubrir con ciertas capacidades. Entonces, por ejemplo, en este caso implementamos esta plataforma de salud integral, ¿no? Que te permite saber cómo estás, tener llamadas médicas digitales diario sin ningún costo, psicología, etcétera, y nutrición. Y eso nos ayudó a disminuir por lo menos un 20% de la rotación de este tipo de perfiles, ¿no? Y dándole acceso, por ejemplo, a familiares a un costo preferencial. Entonces, lo que yo te diría es que nos pongamos creativos porque no todo está atado al sueldo. Sí a inversiones, pero creo que se puede ligar por ahí. Y lo otro que te diría que sí es muy cierto y sí nos pasó a nosotros con los drivers, es que a ellos les generaba mucha inseguridad no tener conocimiento puntualmente del estado de su sueldo, ¿no? O sea, oye, ¿cuándo me llega mi recibo? Oye, ¿a qué hora me pagan? Oye, ¿a qué? Entonces, y no es comercial pagado, se los juro a todos los que escuchan, pero poderles dar la posibilidad a través de una plataforma como Worky o con la que cada quien tenga, de enseñarle, oye, mira, esto es lo que generaste, esta es tu variable semanal, esto es lo que se te va a pagar en tal fecha, aquí está tu recibo, aquí puedes consultar esto, aquí puedes, o sea, darles acceso a la información genera confianza. Entonces, hacemos el wrap-up con lo que arrancamos en esta sesión, seguridad psicológica. Entonces, la gente dice, quiero estar aquí porque aquí me siento cuidado, porque les interesa saber que por lo menos tengo paz de saber cómo, cuándo y qué voy a recibir. Gracias, Y Isa. de acuerdo a mi desempeño, cómo se traduce en la nómina que yo recibo. Exacto, exacto. Buenísimo. Oigan, ya nos quedan pocos minutitos. Sé que por ahí hay una persona con la mano levantada, creo que se llama Toño, no sé si aún quiera preguntarnos algo. Sí, justo ahí Toño está. Amaya. Exacto. Toño, Chance y se le ¿quieres quedó aún? levantada. Ujú. Perfecto. Creo que ya no tenemos más preguntas. Maya, Isa, ¿algo que quieran agregar antes de terminar nuestra sesión? Yo o sea, le agradezco muchísimo a Isa que se haya tomado el tiempo en un día tan ajetreado como hoy para estar con nosotros, para comentarnos desde su trayectoria profesional, que es espectacular en todo tipo de empresas, desde WeWork, Ben Frank y ahorita Vemo, distintos sectores, pero todas operativas. Y yo creo que en muchos casos, y desde mi perspectiva, RH en empresas operativas es un juego completamente distinto. Y creo que me encanta seguir creando una comunidad donde logramos traer a líderes con carreras ejemplares para que nos cuenten qué hubieran hecho en situaciones distintas y qué es lo que están haciendo en sus roles actuales para seguir enfocándose en el desarrollo tanto del negocio como de su propio equipo. O sea que Isa, eres absolutamente lo máximo. Muchas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes. Y sigan construyendo este propósito que nos ayuda tanto a, como bien dices, a los equipos que velamos justamente por el bienestar, la claridad y la congruencia dentro de las empresas. Y tener partners como ustedes, creo que es lo que todos deberíamos de tener como canasta básica. Así que mil gracias por la invitación. También siempre bienvenida a la retro, buenas prácticas. Isa, Nosotros ¿dónde aquí te pueden estamos encontrar? me sentí en programa de radio, ¿Verdad? en LinkedIn, me pueden encontrar como Isabel Martínez. Y ojo, si alguien está en una situación, porque me ha pasado que trae alguna idea que quiere implementar y que por la situación de la empresa o momento no pueda, feliz de que nos compartan ideas ojo, o sea, siempre con muchísima responsabilidad y cuidado, pero que puedan ver cosas suceder acá adentro, que me siento muy privilegiada de estar en una empresa donde se puede
crear y hacer cosas distintas, bienvenidísimas para que lo probemos on the spot y tengan una tesis. Excelente. Pues muchas ¿Va? gracias, Sofi, Isa, y nos Mil Gracias a vemos gracias. en el ustedes. próximo webinar. No Oigan, me lo antes igual de pierdo. que se desconecten, perdón, les vamos a dejar aquí nada más un código QR para que nos ayuden justo a evaluar este webinar. La verdad nos ayuda muchísimo su retro. Y nuevamente, Maya, Isa, gracias por sus aportaciones y gracias por su tiempo. Gracias a todos. Gracias. Gracias.